Muchas gracias por venir. Es hora de almuerzo, así que lo vamos a tratar de hacerlo rapidito. En general, aceptar venir a Puerto Ideas es algo no menor por el evento y aceptar significa un poco que la persona, decir algo. En definitiva, hay que decir algo. Hay que decir algo y en realidad significa un poco que la persona que está enfrente de ustedes debería decir algo más todavía. O sea, ni siquiera algo, sino algo más. Y eso siempre me ha parecido imposible o muy difícil decir algo más. Yo siempre recolecto cosas de todos lados y eso es lo que hago. No es mucho más que eso. Y de invención hay poco. Pero a pesar de todo uno tiene que terminar hablando y diciendo cosas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, pero vamos a hablar de lo que he podido hacer y no hacer, porque uno no siempre hace lo que quiere hacer, pero lo que he hecho el último año. Por eso esta conferencia se llama Más Menos un Año, que voy a explicar por qué se llama Más Menos. Pero en mis correos, en general me despido siempre con un sin más y no con un algo más, que una mala traducción en realidad de un italiano que dice senz'altro. Senz'altro significa en realidad sin otro particular, es como eso sería la... Y desde mi punto de vista, que quiero aclarar acá, que quizás es fuera de tiempo en este sentido, en un punto de vista que es bastante enfrascado en su realidad y bastante alienado, si que uno lo quiere ponerlo de alguna manera. Es raro pensar que existan pruebas de lo pensado. Se piensa arquitectura a través de lo que se construye o de las construcciones, no de otra manera. Lo demás es pensamiento puro pensamiento, algo que en circunstancias muy especiales me atrae. Y esto es clave en la explicación de esta conferencia hoy en día. Aceptada esta premisa, la cosa debería de alguna manera demostrar su pensamiento, pero sabemos que esto es imposible porque las cosas no hablan. Por eso uno debe usar palabras, pero personalmente prefiero incentivar, sobre todo entre los más jóvenes, que son los que más me interesan y con los que menos tengo contacto en la realidad, incentivar las visitas a terreno, los viajes para ver si todo lo que se nos dice de las construcciones, que es lo único que me interesa, es algo cierto, que de lo que me están hablando es cierto. Y eso es necesariamente se hace con un viaje o necesariamente se hace visitando cosas. Deben averiguar que existe algo allá afuera, lo cual es importante, comprobar la intención y los cuentos respecto a otras cosas. Yo por lo menos explico contando cosas más que armando ideas. Me gusta, y en este sentido me gusta más la palabra construcción que la palabra arquitectura. ¿Por qué la palabra construcción? Porque es más abierta y permite que distintas disciplinas o distintos oficios se integren en esta palabra, en la construcción. Un escultor puede construir, un niño puede construir, un poblador puede autoconstruir, un poeta burgués le puede gustar mucho construir, etc. Hay muchos ejemplos de construcción y mucha alteración y gente que puede construir. Y esto hace que esta palabra sea definitivamente más abierta. Para la arquitectura se necesita un especialista. Eso es bueno y malo en otros aspectos, pero se necesita un especialista. Es una palabra en que en cierta medida debería ser hablada por arquitectos, a mi modo de ver. La palabra construcción es más abierta. La arquitectura, a mi modo de ver, en este sentido, como palabra, es una especie de caja de cartón abierta, que en su interior hay instrumentos de otros lados los cuales uno puede usar y agarrar y usarlos como en la construcción de la arquitectura misma. Uno puede meter cosas dentro de esta caja, que es la arquitectura, y usarlos para construir otro tipo de cosas. Principalmente, meter cosas dentro de esta caja, principalmente es para no aburrirse. A veces los oficios son aburridos. La arquitectura puede llegar a ser muy aburrida. Uno ve la línea final, pero la línea final pasa con muchas conversaciones, pasa por muchas normativas, pasa por una serie de cosas. Todo lo que se vea libre es mentira. Todo lo que sea libre es condicionado. Y esa condición es una condición del oficio, es una condición de saber hacer el oficio y es parte de la arquitectura.
Muchas veces esta caja se desfonda y eso es lo que yo no quiero. Muchas veces esta caja por tanto instrumento se desfonda y las cosas de estos instrumentos uno podría decir que se desparraman por una especie de campo un poco difuso, un poco acotado, que es lo poco interesante que tiene la arquitectura. En este sentido me preocupa solamente rearmar la caja. A mí ese es lo que yo hago en definitiva. En lo posible una caja intelectualmente austera, acotable, con un discurso basado en la construcción de un oficio o en lo que yo he tratado de creer que es una profesión, principalmente para no aburrirme de ella muy luego. Llevaba 2 años dando una conferencia, que eso es la justificación por qué hago esta conferencia, que se llamaba Bestiario y que resultaba extremadamente atrayente para la audiencia y que pensé mucho en hacerla hoy día para pasar, pero que en realidad hasta el día de hoy ya me da náuseas hacerlas de nuevamente, así que dije, no hay para qué sufrir uno mismo, que resultaba eternamente aburrida, a pesar de que es muy entretenida. Entonces, lo que hice, además esta conferencia era bien bestiario, presentaba una familia de proyectos, de ideas, etcétera, que para mí es proyectos que llegan más o menos hasta el 2015, que era una familia de bestias, como los bestiarios medievales, que es una familia de bestias, es una familia de animales que uno ha creado. Lo bonito de esa idea es que para ser arquitecto o para ser creador no se necesitaba, era la hipótesis detrás de esta cosa, y que voy a explicar en unos proyectos más adelante, no se necesitaba ser creador de forma, que es la angustia de todo estudiante de arquitectura. Que ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es mi firma, en definitiva? ¿Cuál es mi forma? Y eso obviamente, si uno revisa el total de la arquitectura mundial, es muy difícil encontrar realmente creadores de forma. En cambio, el bestiario lo que me propone es que uno toma un pedazo de águila, un pedazo de león, lo junta, le cambia la escala, trabaja con los símbolos que significa el águila y el león, los dibuja bien para que el artefacto que aparece sea una sola cosa, aparezca como creíble, como un momento de convicción, y eso le cambia la escala y cuenta un cuento. Con esos artilugios, finalmente lo que uno presenta es un aparato, un bicho que aparece improbable. Un poco la arquitectura tiene un poco eso, y tiene un poco de... Cuando uno no es creador de forma, tiene este subterfugio que uno puede valerse de ese tipo de artilugios, del collage, de ese tipo de cosas, para realmente hablar de algo nuevamente, que eso es lo único que uno trata de hacer en todo el tiempo. Bueno, ante la imposibilidad de pensar nuevamente, lo único que se me ocurrió hacer en esta ocasión es mostrar lo que he hecho más o menos en un año, o lo que he hecho en un año que ha sido más o menos. Que son las dos cosas. Ha sido más o menos, no porque no haya, sino porque no he podido definitivamente dedicarme a lo que más me gusta, que es diseñar y construir. Y ha sido más o menos también por una otra serie de razones. Pero mostrar mi trabajo como arquitecto, o sea, como un tipo que trata de proyectar para construir algo físico, que es lo único que es lo que interesa. Dije que me resultaba muy difícil pensar más allá de la cosa que tengo enfrente. Así se llama normalmente a un pensamiento tarado. Un pensamiento tarado es algo que puede pensar solamente en lo que hay al frente. Pero esta tara, estar dedicado a lo específico, lleva por fortuna a profundizar obsesivamente sin más. O sea, realmente dedicarse a algo obsesivamente. Hay un cuento de Henri Michaud sobre una mesa que yo siempre lo cito, que es muy lindo, que está en las grandes pruebas del espíritu, que si lo pueden leer, léanlo, porque eso es la explicación de un pensamiento tarado y una explicación muy linda. Pero creo que este pensamiento es lo más difícil de hacer en una profesión, detenerse justamente en lo que la profesión te indica que debes hacer y no más allá. Es lo que hizo Leverens, por ejemplo, es lo que hizo Mari en el diseño en Italia, es lo que hace Querés en nuestra generación en arquitectura, o lo que hace Nishizawa también en arquitectura hoy en día. Desviar un oficio de su rumbo, hoy es algo relativamente fácil. Terminar hablando de algo que parece grande, livianamente, es algo conseguible. Uno puede expandir el campo
con un poco de literatura y basta. En este sentido, si alguno de ustedes descubriera algo más allá en lo que les mostraré, en realidad sería una especie de error, porque creo que una vez contada la historia de cada una de estas acciones o de estas construcciones que verán, el más allá, por fortuna, no existe en mi trabajo, o trata de no existir. Este trabajo pretende ser sin más. Esa me gustaría que fuera su esencia, en eso trabajo, o sea, solo que sean reacciones a encargos específicos, como si fueran construcciones frágiles. Algo muy difícil de hacer para alguien que ha pasado por la universidad. Construir algo frágil en la universidad te da soporte y es lo que uno trata de olvidarse. Brandt hablaba de que normalmente la universidad te aseguran a trabajar con límites de seguridad y lo único que a uno le interesa muchas veces es trabajar con los límites de inseguridad. Y eso lo puedo explicar más adelante en cosas bastante más físicas, más reales. ¿Sí? Quiero decir que esta conferencia está pensada un poco para arquitectos jóvenes, ojalá, para demostrarle que en realidad entre los 50 y 60 años, yo tengo 52 ahora, la profesión para algunos arquitectos se empieza a transformar rápidamente en una especie de actividad, una especie de performance, donde muchas veces se pierde el rumbo y la construcción se empieza a diluir en un mundo de ideas o de actividades anexas. Eso no me gusta. La sensación de contribuir a un campo difuso no me gusta. Prefiero seguir en la construcción, quizás por eso el libro del cual le he hablado, que es un libro que se está editando, que es el resumen de estas conferencias bestiario, que se llama Obra Gruesa, ha demorado 2 años en ser editado, a pesar de que se trata solo acerca de cómo se producen las construcciones y no de las construcciones mismas. En este sentido, esta conferencia también es un llamado de atención a mí mismo para evitar más adelante hacer parte de lo que he estado haciendo, por ejemplo, muchas conferencias, y concentrarme en lo que debo hacer. O sea, en la actividad que hace un arquitecto tarado, pensar en lo que está ahí. Creo que si muchos arquitectos pensaran solamente en lo que está ahí, andaría mucho mejor la ciudad, los edificios, la gente, etcétera, etcétera. Les mostraré la actividad que realizamos en mi oficina, en realidad este último año. Hay algunas cosas que son de hace 2 años, pero hay otras cosas que están proyectadas para el próximo año, o sea, por eso el más menos 1 año. Y en mi oficina, que somos 4 personas, hace menos de un mes se murió Eduardo Castillo, que era parte vital de nuestra oficina también, y fue duro. Nosotros comentábamos que Pessoa, en un libro que se llama Desasosiego, habla que de improviso una mañana la muerte se cuela entre las sábanas y nos encuentra desnudo. Esa sensación de que en algún momento se te fue una patita para el lado y que tú no descubriste dónde se quedó la pata, es como donde hay algo que quedó un poco en el aire. Y eso también forma parte del registro de esta conferencia. Pero partamos describiendo lo que hicimos en 1 año más o menos. Quiero partir, van a haber varios temas. Educación, que hace más o menos unos 8 años que no me dedicaba a eso, quizás menos. Van a haber exhibiciones, van a haber visitas de obra, que es cansador. Van a haber algunos proyectos nuevos y proyectos terminados también, creo. Partamos con la educación. Bueno, hace menos de 1 año que uso anteojos, así que es como más también... Algo que me cuesta la educación me cuesta enormemente. Les mostraré los talleres que me tocó desarrollar en la Universidad Católica, con Alberto Sato y Gabriela Villalobos, y también en la ETH con Cristian Querés. Para los que no son arquitectos, Cristian Querés es como el arquitecto de nuestra generación en el mundo, de los tipos más inteligentes que uno podría llegar a encontrar, y hicimos un taller juntos en la ETH en Zúrich el año pasado, segundo semestre del año pasado. Y no me acuerdo. Hace poco, en todo caso. Nuestro territorio. Siempre pongo esta bandera porque atrás, no sé si el mayor crucero de la historia, algo así, aparece como en el diario. Una bandera que fue hecha por mi hijo hace mucho tiempo y tiene que ver con una historia que en nuestro territorio, Chile,
donde estamos, hasta hace no mucho era un territorio sin pruebas. Un territorio existente, pero que por su lejanía existía en una realidad improbable. Supongo que debido al hambre que existía en Croacia a principios del siglo pasado, ya esta información improbable motivó el viaje de mi abuelo a Chile en 1919. Esto es lo que se llama un imaginario. Algo que existe como imagen o imaginación, pero que tiene una posibilidad de una existencia improbable en alguna parte de algún territorio. Tratar de crear nuevo imaginario es una tarea abordable por la arquitectura y por eso ella debería tender hacia la experimentación construida. ¿Por qué? Porque esto significa que lo imaginario o la arquitectura que crea imaginario debería tener una pata en la realidad y la otra moviéndose en la confusión de los recuerdos pasados y en las proyecciones de un futuro incierto. Siempre recurro a esta bandera, porque esta bandera y la mejor explicación de un imaginario y de esta idea de que Chile sigue siendo alejado, es un libro que yo le he hecho tanta propaganda que yo creo que ya ha vendido la segunda edición completa, porque yo en cada conferencia doy que se llama La Invención de Chile. La Invención de Chile es un libro de Roa y de Tellier, sobre todo la primera edición, y que es un libro muy lindo, porque se llama La Invención de Chile y es una recopilación de textos de distintos siglos, de distintos autores que hablaban sobre Chile y contaban cosas. Y uno termina el libro y dice, esto es Chile, esto es Chile. Esto realmente, aquí hay algo, esto es el imaginario que uno podría decir, si es que viene un extranjero, uno le podría entregar este libro y decir, esto es Chile. Hay poetas, me acuerdo, hay un patagón comiéndose una manzana, hay un terremoto en la Catedral de Santiago, hay la narración de unas mujeres hablando sobre, en estos cafés con los hombres, hablando de puras banalidades de la alta sociedad chilena. Hay mucho, y uno dice, esto es Chile. Lo bonito es que está Blesendrars, entre otros, Aventura, y uno termina de leer ese libro y se da cuenta que, y en la narración, sin leerse la introducción obviamente, se da cuenta que la gente que escribe sobre Chile nunca ha puesto un pie en Chile. Y esos textos narran lo que es Chile sin haber puesto un pie en Chile. Y aparece este Chile del fin del mundo, que sigue siendo un Chile que a mi modo de ver sigue siendo eso en gran parte, en gran medida. A pesar de todo lo que uno puede hablar no de la comunicación, sino de lo otro, de lo que acompaña a la comunicación, Chile sigue siendo eso. Y Chile sigue siendo un invento. Muchas veces sigue siendo un cierto invento. ¿Y por qué hablo de esto? Porque en el taller de la Católica tratamos de armar unos ciertos imaginarios. Y los imaginarios tenían dos componentes. Había que hacer un video y había que hacer simplemente una ilustración. Una ilustración es un momento de convicción. Cuando alguien le dice a alguien, hazme una ilustración de algo, es un momento que esa ilustración debe ser un momento, no sé explicarlo de otra manera, pero un momento de convicción, un momento en el que uno dice, esto es. Cuando yo vi esta ilustración de Scolari del Arca de Noé, yo dije, esto es el Arca de Noé. Esta ilustración venía acompañada con una exposición de la construcción del Arca de Noé, con su módulo, etcétera, etcétera, en Milano, el año 90 y tanto, algo así. Pero después de eso no he visto otra Arca de Noé. Esta es para mí en ese momento el Arca de Noé. Lo mismo que con esta torre de Babel de Bruegel, es lo mismo. Hay un momento en que uno dice, esto es la Torre de Babel. Y estos son ejercicios de exfrasis, que son ejercicios que se ocupan en arquitectura. O sea, hay un relato, pero no hay una conciencia tridimensional de lo que significa ese relato. Y hay cierta gente que está dentro de la profesión de arquitectura, que se dedica a diseñar ese relato, a hacerlo 3D. El Templo de Salomón, hay muchas otras cosas que uno encuentra en este relato. Y esto era lo que se le pedía a los alumnos de arquitectura, lo cual es bastante complicado. Esta es la primera imagen, uno de los primeros videos, y era la introducción de este taller. Se llama Chile 3D.
ustedes ven este plano, eso es Chile. Pero Chile en un sentido geológico. Aquí está la obra gruesa de Chile. Chile se mueve porque pasa esto. Porque hay una cima que baja a 6.000 y tantos metros, 7.000, y ya está la cordillera que sube otros tantos. Este plano estuvieron 6 meses dibujando unos pobres cabros, todas las cotas, traídos los planos desde un programa de la NASA, otro de la geología, y este plano hay una cierta mentira en este plano. Las cotas están cambiadas y exageradas sus dimensiones. El imaginario de este plano geológico tiene una parte que es realidad y otra parte que es mentira. Y al fondo, esta era la imagen que tenían que mostrar. Hay una frase de Brodsky que dice: la periferia no es donde el mundo termina, es donde el mundo se decanta. Y creo que eso también tiene que ver con Chile, a pesar que Brodsky lo hice para un libro que se llama El mapa del nuevo mundo, que es de Derek Walcott. Y habla sobre esto, pero habla sobre la periferia en el sentido de que vienen llegando las cosas, y las cosas llegan, y las cosas llegan a tan larga distancia que las cosas se deberían poder decantar en vez de terminar en este mundo. Y era una imagen muy linda. Entonces lo que les proponíamos a alumnos es, en base a una serie de imágenes históricas, como para poder meter a un Chile sin historia en la historia global, proponíamos, por ejemplo, esta imagen de Superstudio, que es un movimiento radical de arquitectura de los años 70 en Italia, donde enchocaban todo menos la Torre Pisa. Nosotros les proponíamos exactamente estos palerillos y estas construcciones como unos proyectos de aridez. Y esto era todo el proyecto. Y pasaron meses estudiando y haciendo tridimensional una serie de proyectos. Esto se llama aridez, por ejemplo. Después estaba el circo, la ocupación de los circos en Chile como imaginario. Los circos costeros ocupan siempre las canchas de fútbol. Hay unos trazados en las canchas de fútbol, y las canchas de fútbol se transforman muchas veces en estos lugares de llegada de estos circos. Entonces hay una serie de trazados en las canchas de fútbol donde uno podía encontrar la posibilidad de este imaginario. Después esta es la trayectoria de un homeless. Diamel Alti tiene otro libro que es muy lindo, que es un libro que se llama El Padre Mío, que son 3 hablas de un homeless, donde Diamel describe que este homeless lo que hace finalmente es siempre hacer la misma rutina. Algo que a uno le parece libre, absolutamente libre. No, él describe la rutina, y esta es la descripción de un homeless, que es un hombre, nosotros le llamamos el hombre de plástico, que es un hombre que vaga en Santiago, en Apoquindo arriba. Después está la imagen de San Cristóbal, nuevamente para tratar de llevar nuestra historia a una historia global y a ver dónde ha sido el sufrimiento de los gigantes. El sufrimiento de los gigantes como algo mitológico, pero como algo real y físico. Está San Cristóbal en la iglesia de Padua, que es una imagen absolutamente cruel. En general los gigantes, es muy divertido, porque los gigantes, siendo estos hombres fuertes, siempre los destruyen los enanos del pueblo. Hay una cosa como cruel en los cuentos, que el enano es el que mata al gigante, una cosa, y en todos los cuentos es más o menos lo mismo, ¿sí? Además son los tontos, etcétera, etcétera. Y está esta imagen cruel de la Patagonia chilena y la cacería de los patagones y las decapitaciones, etcétera, etcétera. También está la idea de infraestructura. ¿Cuál es la infraestructura de Chile? No es un laberinto de Nosos como ocurre en Creta, sino es simplemente un laberinto hecho con el soft de la arquitectura. La idea de que la gente se pasea alrededor de puras chucherías, y esas chucherías al final arman una atmósfera, y esa atmósfera es constituida de arquitectura. Depende cómo uno la defina, o por lo menos es constitutiva de un lugar. Estas fueron puras selfies, no hay... Es muy divertido, puras selfies con un palo. Sí. Después está la típica imagen del Teatro de Módena, de Aldo Rossi, traspasado al el cementerio de Módena de Rossi, traspasado al cementerio general, que se llama La Ciudad de los Muertos. Hay una idea del sufrimiento. Está este video que no se ve nada, pero... No se ve nada. Imagínenselo.
Es muy divertido porque es un vuelo de un dron que aparece en la ciudad de los muertos, en el cementerio, despega y hace un vuelo rasante por todas las tumbas y por todos los mausoleos y finalmente aparece la ciudad al fondo. Sí. La ciudad de los muertos se expande a la ciudad normal y ese es el imaginario. Y si que uno va al cementerio, encuentra barrio, encuentra relaciones sociales, encuentra como peregrinaje, etcétera, que encuentra ciertamente una ciudad. Y es increíble lo que hace el dron. El dron hace lo que no hizo Le Corbusier. Le Corbusier hablaba de la quinta fachada y la preocupación por la quinta fachada, etcétera, etcétera. Cuando aparece el dron y los edificios empiezan hace 4 o 5 años masivamente, y cuando los edificios empiezan a firmar desde el cielo, los arquitectos empiezan nuevamente a fijarse en la quinta fachada. Porque es algo visual, algo que puede aparecer, y que aparezca mal es malo. ¿Sí? Hay una cierta preocupación por la visualidad que es un poco estúpida, porque debería ser desde siempre, pero aparece. Este es el segundo taller. Me invitó Christian Querés a hacer este taller en Zúrich y dije alemán, dije Burda. Burda, los más jóvenes seguro no lo conocen, pero Burda es una revista de moda alemana. Creo que partió el 52, algo así. Y bueno, mi madre me hacía no mis vestidos, pero mis pantalones, mis cosas me las hacía a través del Burda. El Burda era esta cosa que llegaba todos los meses y se compraba y era algo exquisito, cuando la ropa costaba dinero. Obviamente ellos no conocían el Burda, porque esto sí que para los suizos esto es absolutamente inexistente. Salvo en los campos. En los campos sí todavía se conocían. ¿Qué es lo entretenido del Burda? Lo más entretenido es esto que ustedes ven ahora, es un patrón de corte. El patrón de corte, aquí hay más de 100 pantalones, camisas, etc. 100 vestidos. Hay muchos, creo que son 130 por patrón. Y junto con esto hay unas instrucciones de uso. Cómo se deben cortar las cosas, dónde se deben plegar, qué significa cada línea. Si uno ve este patrón de corte, es un patrón de armado, pero lo impresionante es que desde este plano, es una cosa plana, uno puede armar 100 y tantas prendas tridimensionales. O sea, uno podría decir que esto es un plano de arquitectura perfectamente. Y a eso es lo que se abocó, junto con las instrucciones de uso. Uno tiene que saber decir cómo se construye, además de dar el plano. Siempre hay dos informaciones, las informaciones de las especificaciones técnicas y las informaciones de la planimetría. Esto es lo que hace este patrón de corte. Con una gráfica exquisita que se ha mantenido durante 70, 80 años. Y estas son las figuras que aparecen detrás. ¿Qué les dábamos a los alumnos? A los alumnos les entregábamos el siguiente video. Borda. Borda means from the Latin language tosco, rough, grosero, rude, sin delicadeza, lacking tact. Tela borda, a crude material. Mentira borda, a crude lie. Borda is the name of a German fashion magazine. Thanks to its simple instructions on how to use and cut sewing patterns, anyone can take an insignificant piece of cloth and recreate coherent and durable three-dimensional structures, like a dress, a shirt, or a pair of pants. The charm of this plan lies in the possibility of it becoming a field of interpretation and knowledge. Enrique Morales gave his students an exercise called How to Lay Out a Croissant. The result is a plan that captures part of the final shape of the croissant. No one can use these measurements to build a croissant. It lacks information. The real shape is lost among the cross-sections and the structure disappears in the drawings. This is the same plan that would be used to measure a train car or a building. But this is how a baker builds a croissant in a kitchen architecture.
Perhaps with this simple cutout pattern and some instructions we could build a croissant, but always something else. The shape of the pattern has little or nothing to do with the shape of the final object. It has to do with the construction process. The patterns and their instructions not only tell us of the production methods, accompanied by measurements and materials, they can tell us of the complete nature of the object. A pattern is the 3D reality of an object flattened out onto a sheet of paper. Its effect is similar to that of the analytical cubism in the photograph by Hockney. A refuge. A flattened refuge. This is the pattern of the hand of a giant designed by sculptor Max Stryker. Its shape is a wrapping around a hand made out of masking tape, and flattened by cutting it with scissors. The cuts to the hand of the giant by Stryker follow the lines of the hand, achieving changes with natural shapes like the lines of the hands drawn by Eduardo Chillida. There can be many different patterns to achieve the same effect. The important thing is that the instructions must be correct. If they are not, we may only attain a deformed reality. And what we want is to attain a new informed reality. What would the pattern of another hand be like? Like that of a cheap blow-up doll, essentially made from the same materials as the hand by Stryker, plastic and air. The shape of this plan would necessarily look similar to the one developed by Art Farm for an instantaneous refuge, rough, practical, and effective, like the blow-up doll. This example helps us understand that the two-dimensional plan of a sewing pattern exhaustively tells the story of the nature of the final object it models. It is a construction tools. What does it construct? But to wear clothes is to wrap up warm, to envelop, hide, support, create imaginations. For Michael Webb it is also to bring together and to isolate. It may be to dress a fantastic animal. Christian proposed dressing a bird, an ostrich or a hummingbird, something in movement. A griffin, half lion and half eagle and 8 times bigger than its natural size, could be no so clear. Or, create a bio-object like those of Tadeusz Kantor, where object and actor deform into one in a single routine. Like the traveler always carry its baggage forever. Or, the so-called inhabitants of the wardrobe, a hidden space. We could also dress a homeless person. Someone involved in his own ephemeral routine.
Bueno, hay dos videos insertos, el del Homeless y el de la Marilyn Monroe. Estos dos videos fueron hechos por estudiantes de la Católica de Santiago. Y era muy divertido porque cuando estuvimos batallando durante un semestre entero para que hicieran una lámina y todo el tema, y eso es la distancia que ahora existe con el sistema análogo. Desde que eligieran un papel hasta que eligieran una manera gráfica de representarlo fue casi una batalla campal. Cuando llegó el momento de los videos salió bastante más fácil y más fluido de lo que y llegaron estos dos ejemplos que son bastante extraordinarios. Bueno, esas fueron las instrucciones y esa fue la única instrucción que se les dio a los suizos cuando tenían que hacer este proyecto, lo cual en Chile sería imposible porque es un campo demasiado abierto. Y cuando yo traté de explicarlo en Suiza me dijeron que si era idiota, que en Suiza no se explicaba, se presentaban las cosas y nada más. Y ese era el punto de contacto entre el profesor y el alumno. Y llegaron estos ejemplos. Primero le hicimos hacer un vestido, que este es uno de los ejemplos. Alguien tomó las mismas estas figuras del patrón de corte y metió cuerpos dentro de este patrón de corte. Y este es el resultado. Metía una mujer, una alumna, y le sacaban el aire dentro del patrón. Y esto es un vestido. Y esta sensación del pink, del rosado y el aire faltante, en los momentos que se hacía, daba una sensación de muerte bastante insólita. Este otro vestido, que también se llama el anti-dressing, es como en vez de copiar los patrones de corte, solamente se hacía un hoyo dentro de los tamaños convencionales de género y se daban unas instrucciones de uso dónde acoplar esto. Y el vestido que terminaba era ese. Super fashion, así como muy lindo, sí. Esto era otro ejemplo, por ejemplo, un paño completo donde se decía, tome estos puntos, el autor decía, tome estos puntos y ponga su cuerpo de esta manera. Y esto era lo que aparecía, como una especie de espuma. El mismo ejercicio, pero ya llevaba planimetría. Y esto también tiene que ver un poco con el Hounslow, y en realidad era una columna vertebral que era la columna que se ve ahí, que se extendía o se apagaba. Esos eran los vestidos. Después llegó el momento de hacer un hidden space o un espacio escondido dentro de la universidad y solamente con materiales efímeros. El problema que había era con los vigilantes los bomberos, porque todo era ilegal. Evidentemente no había manera de pasar con materiales efímeros las preocupaciones de fuego que habían. Entonces en algún momento, cuando ya no se podía hacer ningún refugio de los que queríamos hacer, hubo que tomar la decisión. Me preguntaron, y esto tiene que ver con los límites de inseguridad que le hablaba al principio, y dijimos, hagamos todo ilegal. Se hicieron cosas que duraron 45 minutos y se desarmaron en su momento. Por ejemplo, era una instalación que quedaba 3 pisos más abajo, en el subterráneo, 3 pisos, había que bajar una gatera para que nadie se diera cuenta, y estaban estos volúmenes inflados dentro de este volumen. Esto era una planta para... Era unas bodegas, no unas bodegas, unos almacenajes de agua para la calefacción. Esta era la planimetría y estos eran los volúmenes de Mylar preciosos que estaban adentro. Esto se hizo en Zúrich mismo porque la universidad no lo permitió, eran unos globos de helio y estaba este fantasma debajo volando. Esto estaba en medio de un patio que era una especie de... Uno metía la cabeza y había un lugar húmedo dentro y amarillo, y era una especie de gran... Lo bonito, el espacio escondido se trataba de que uno se sintiera protegido por varias capas, como dentro de una cebolla. Y con esto uno solamente metía la cabeza y por el ambiente contradictorio entre afuera y adentro aparecía como si uno estuviera dentro de otras posibilidades. Todo esto bajo el estupor de Zúrich, de la ETH, porque no tiene nada que ver con esto. Y finalmente les proponíamos hacer un parque, pero un parque donde la naturaleza y lo urbano estuvieran siempre colapsados entre ellos, donde la naturaleza ya no es algo que hay que mantener, sino algo que, en cierta manera, uno empieza a hablar o dialogar con ella uno a uno, ya no tomándola como algo que hay que hacerle redención, sino que hay algo como que hay que cuidar por un lado, pero que hay que dialogar con ella. Esto en parte, estas no tenían ningún tipo de proyección, estos proyectos, no tenían por qué ser realidad. Y este era el último parque, que era un parque de hongos, que era esta era la imagen, que esta es una fotografía, no es un render.
Y este era el parque, que era muy lindo porque cambiaba todos los días. Los hongos crecían, pero una cosa insospechada. ¿Sí? Y era la maqueta de esta. La segunda pata de esta conferencia son las exhibiciones. Y esto me ha tocado trabajar durante los últimos 10 años con Alejandro Luder, quien hace las maquetas en la oficina. No trabaja en la oficina y no trabaja para nosotros solamente, pero hicimos esta exhibición. Esta exhibición que en realidad partió en Galería AFA el 2013 en Santiago y que después estuvo en Graz, en Japón, en Checoslovaquia, no me recuerdo dónde más. Y es un resumen de todos los proyectos que hicimos hasta el año 2015, más o menos. Este espacio no existe en Chile. No hay una galería de arquitectura en Chile. No hay un espacio de recopilación de arquitectura en Chile. Lo cual, uno suponiendo que en un país donde se habla de la nueva arquitectura, uno debería tenerlo y debería poder recolectarlo. Este espacio, que son 200 metros, en el mundo las galerías de arquitectura no tienen más de 200 metros nunca. Se sabe que tienen que ser espacios restringidos. ¿Qué es lo otro que hicimos que tiene que ver con las exhibiciones? Formamos una fundación que se llama la Fundación de Arquitectura Frágil, que ya ha tenido como 2 eventos pequeños y que la primera exposición es una fundación que se preocupa de arquitectura con una cierta realidad improbable, y que está basada en una colección que les voy a mostrar más adelante. Y la primera exposición que hicimos fue en la Galería de 21, que fue sobre la mesa de Miralles, que trabajamos con la Fundación Miralles en Barcelona. Y nos mandaron los archivos, y ¿qué es lo que nosotros hicimos con los archivos de Miralles? Que para nosotros era el héroe, era absolutamente el héroe en la década de los 90, su arquitectura lejos era lo mejor y más fresco que podía ser en el mundo. Hicimos esta mesa a través de los planos originales, a través de un levantamiento planimétrico fotográfico que hicimos en Barcelona y a través del trabajo de Alejandro Luder, que hizo la mesa en Chile. Hay 3 mesas en el mundo, una de esas está en Chile y fue expuesta en septiembre en Chile. Esta es la mesa original, que está en madera de roble, se llama Inestable. Y que en realidad siempre los autores la describían como o la mesa para Inés, Inestable, o la mesa inestable, en el sentido de que es una mesa que tiene 3,20 metros de plataforma y es extremadamente linda. La hizo, no sé, hace unos 30 años, cuando tenía 30 y tantos años él. Yo siempre que la vi dije, quiero tener esa mesa, esa mesa hay que hacerla. Y este es el laboratorio de Alejandro en Pirque, donde se hizo la mesa. No es solamente reproducir algo, sino es un estudio de investigación sobre algo. Y eso es lo que pretende, y sobre algo que es difícil de hacer. Esto prácticamente sería imposible de reproducirlo, y jamás a los costos que se hacen en Chile, reproducirlo nuevamente en Europa. Es muy difícil poder llegar. Y siempre está la sensación de que esta Fundación de Arquitectura Frágil, uno debería hacer lo que no se podría llegar a hacer en Europa. ¿A qué está dedicada? Simplemente a los estudiantes jóvenes. A pesar de que uno diga de que en Chile hay, creo que son 40 y tantas escuelas de arquitectura y que uno diga que es muy fácil viajar en estos momentos, uno sabe que no es fácil viajar, no es fácil incorporar materia de otro lado, y a lo que está dedicado la Fundación no es a exportar la arquitectura chilena, que creo que no importa mucho porque se puede exportar sola y hay muchos otros medios, sino nuevamente traer hechos físicos que puedan generar know-how, generar conocimiento en Chile. Y es por eso que esto trata solamente de eso. La siguiente exposición se va a llamar Cloud 68, que es nubes, que se llaman papeles y voces, que se va a hacer en Zúrich en febrero del próximo año, y a finales de febrero del próximo año se inaugura y después se trae a Chile en septiembre del próximo año. Y está curada por Hans Ulrich y por mí, y es en base a una colección, que es de donde nace la fundación. Siguiendo este patrón, la fundación es una fundación que esta colección recolecta efímero.
desde el año 52 más o menos hasta el año 73, 74, que es cuando las vanguardias, o mejor, los grupos de arquitectura radical pierden importancia en el mundo y son consumidos definitivamente por el posmodernismo. Esta colección tiene que ver con, primero, con arquitectos que no pudieron construir en su época, que en general trabajaban con materiales desechables, efímeros, y que eran obviamente parte de las vanguardias de izquierda en ese momento, y que se salían del patrón de corte, que era el patrón de corte superior, que era Mies, Louis Kahn, Le Corbusier, etcétera, etcétera. Era toda el segundo layer, y eso es lo interesante. Se ha transformado en una de las colecciones más, o quizás la más grande que hay en Latinoamérica, de arquitectura radical. Estas son algunas de las piezas que van a estar expuestas. Utopía, Superstudio, Situacionista, esos son los 3 grupos más importantes. La tercera idea de esto que estas son las actividades que hemos hecho durante este año, que estamos haciendo durante este año, son las visitas a obras. Las visitas a obras, en general uno cree que es, pero la visita a obra es, en definitiva, lo que marca si un proyecto de arquitectura puede llegar a buen término o no. Es un trabajo, es el trabajo más cansador y el de mayor contactos con terceros, lo cual siempre cuesta más. Y les voy a mostrar lo que ha pasado con el Teatro Regional del Biobío. Esta fue la maqueta de entrada. Lo que tiene muy lindo este proyecto es que es como un circo. Yo siempre digo que un circo da la sensación de siempre los circos de estar colgando desde la tierra. Por eso esta foto está vuelta. Casi no tienen fundaciones. Empieza la tensión de los circos. Hay una sensación de que la tierra está sobre ellos. Hay una sensación de falta de fundaciones. Y este edificio lo que tiene es una falta de fundaciones. Este está hecho en el epicentro, y esto no es gracia mía, es gracia de Pedro Bartolomé, que es el ingeniero, que está hecho en el epicentro en Concepción, en donde fue el epicentro. A 200 metros de este edificio se cayó el típico edificio de vivienda que aparece en todos lados. Y la fundación de este edificio es esa losa de 30 centímetros. Eso es la fundación. Y eso es un plano estructural, no un plano de arquitectura. Y es una especie de circo. Además está envuelto en una membrana, y esa membrana tiene una clasificación, una idea bastante clara, que es poder eliminar la sensación de institución. Si uno puede lograr eliminar la sensación de que un teatro es una institución, sino más bien una especie de artefacto que está puesto en la ciudad, al cual debería ser fácil entrar y debería ser sospechosa su identidad, empieza a ser atractivo y empieza a ser el artefacto mismo una especie de espectáculo. Y eso es lo que trataba, que uno no empiece la charla, el teatro, la performance, cuando uno abre la puerta de la sala, sino que ya cuando está dentro del teatro empieza a funcionar. Este es el plano que es maravilloso, que aquí se ve poco, pero es el plano de fundaciones del teatro, que es una losa completa, es una especie de patrón de corte. Y este es el teatro como estaba hace 2 meses atrás, más o menos. El teatro siempre fue concebido, se llamaba Teatro Regional del Biobío, y siempre fue concebido por nosotros como un teatro nacional. Creíamos que al revés, y eso hemos estado tratando de siempre insistir en ello, que la expectativa no es regional, la expectativa debe ser nacional. En 30 años más este problema va a ser nacional, no va a ser un problema regional, y en ese sentido, y eso tiene que ver con la escala, tiene que ver con la manera con lo crudo que puede llegar a ser o no, con la resistencia de los materiales, etc. Esto hace un mes atrás, esto es la sala el jueves pasado, un espacio de 25 metros de altura. Esto jamás se va a ver así, va a ser un cajón oscuro, no se va a ver nada, no es como esta sala que uno siempre termina viendo los bordes, en eso no se debería ver nada, es un cajón negro, donde el único importante para nosotros como arquitectos, más que la arquitectura, es que el personaje que se para adelante sea el personaje, y el resto desaparece en una especie de anonimato general. Esta es la membrana cuando ya hay 2 de las caras puestas.
Ese es el teatro. A 10 kilómetros de ahí estamos haciendo un centro, un centro cívico para la población Boca Sur. La población Boca Sur es la población más estigmatizada que hay en Chile, los récords de delincuencia. Estos récords que son apestosos en realidad, pero ocurre. Y nosotros estamos trabajando desde hace 10 años en este proyecto. Por eso uno se dedica muchas veces a hacer puras tonteras entre medio, porque si tiene que esperar 10 años para que pase algo, uno empieza a derivar a otras cosas, lo cual siempre es peligroso, como les decía al principio. Pero este es el centro cívico, es una especie de centro cívico, hay una especie de edificio bombero, hay una pasarela que no llega a ninguna parte, que llegaba a una biblioteca que está acá, que no se va a construir, y hay toda una zona que quedó el proyecto mejor sin la biblioteca que con la biblioteca. Y esto es una zona muy linda de salas de uso múltiple, hay una especie de anfiteatro raro, hay un gran muro de 100 metros que se debería terminar con un graffiti, y hay una cancha de baby y un arenal para juego de niños. Esto es el lugar hace 2 meses atrás también, más o menos, dos meses y medio atrás. ¿Qué es lo que hay acá? Solamente trabajo a pérdida en general, y no por eso a pérdida en el sentido de que hay mucho más trabajo de lo que se supone. No hay un régimen de que algo es más importante o menos importante. En general, cuando tratamos de hacer algo, ocurre que todo es al mismo tiempo y con la misma intensidad. Y este lugar está quedando muy bien, yo creo, en parte por eso, porque además está concebido con los estándares de Brasil, de un Brasil de los años 60, donde todo es absolutamente crudo y necesario para que resista en el tiempo, en este barrio. En ese sentido es extremadamente... las fotos que van a ver a continuación están un poco apaisadas de más, pero se trataba solamente de contener este lugar y de tratarlo de llevar a una escala que fuera... Este es el espolón de todo el barrio Boca Sur, que es bastante maravilloso todo el barrio. Hay una torre, una rampa, una torre con un reloj. Hay una rampa que mira estas canchas para los partidos de baby. Y este es el fondo de este edificio. Bueno, pero el edificio ahora, esos fueron los renders que presentamos, eso es la realidad hoy en día. No estamos tan lejos, no es tanta mentira. Así como, no es así nomás esta presentación, ¿eh? No es que uno pueda decir, muchas veces no tienen nada que ver. Así. Esta es la torre, este es el edificio de bomberos. Es un edificio rojo, en vez de las bombas que fueran rojas, es todo el edificio, como que el edificio entero saliera a apagar el incendio en algún momento determinado. Así como... Se ve bastante más abierto, pero es mucho más acotado de lo que aparece en las fotos y es un problema del gran angular. ¿Qué es lo que hicimos? Y patrocinamos un concurso de mural para poner en ese muro que ustedes ven al fondo, que tiene 100 metros, y el ganador lo elegimos con un jurado entre los pobladores, el alcalde, Ceremi, etcétera, etcétera, y artistas, grafiteros, etcétera, el día jueves pasado. Y más o menos esto es lo que va a estar en esa pared de fondo. Casas, nuevamente, casas. Siempre las casas, el problema es cómo hacer el menor daño posible. Respecto a la naturaleza en Chile, lo único que uno puede hacer en este momento es preocuparse de cómo hacer el menor daño posible. No hay otra manera de enfrentarse a la naturaleza, no hay otra manera de entenderla. ¿Por qué? Por los niveles de loteos, por la manera en que se lotea y por la manera como se enfrenta el arquitecto a hacer hoyos, por ejemplo, que es un tema grave. Este otro proyecto, que estos son puros proyectos frustrados, los que vienen ahora. Este es un proyecto que no le pudimos hacer a Pablo Russo en un momento determinado, y que eran unas vigas que volaban y era un salón de eventos para casarse, que era este proyecto, que eran unas vigas de 160 metros de largo que tenían soportes cada 25 y 28 metros que iban rotando en el espacio. Entonces las vigas estructuralmente estaban estresadas, como estaban rotadas, estaban estresadas en el espacio. Entonces cuando llegaba el sismo no las movía porque estaban estresadas. Entonces imaginen que estaba apoyada así por una especie de soporte que ustedes lo pueden ver
No sé si esto es medio latero, pero esto es pura arquitectura y es lo que me interesa. Hay un soporte que sostiene la viga, la sostiene así, esta viga empieza a girar en el espacio y cuando se pone en el otro sentido hay otro soporte que simplemente hace así. Y esto hace que la viga, como un papel no plano, sino con un papel estructurado, vuele 25, 30 metros con ingeniería normal. Esto se supone que esto era es un pabellón para casarse, era lo más raro que o sea, por algo no se hizo, esto era imposible, como entonces ahí debían haber mesas con las decoraciones de Pablo que siempre eran muy lindas, pero era muy, muy freak, yo encontraba como muy elegante, todo lo que se quiera, pero más o menos imposible. Otro proyecto frustrado se llama La Nube Clip, que es un proyecto que hicimos con Marcela Correa hace, no sé, 15 años atrás, no sé, quizás más, 20 años atrás, y que yo lo reciclé este año, porque quería hacer esta cosa y siempre lo he querido hacer y ya lo he presentado en dos concursos, ninguno lo he ganado, así que ya es yeta y ya no lo presento más, pero él desarrolla un clip, es como uno dobla un clip en el espacio y forma dos módulos que son dos módulos estándar, un módulo que se despliega en el espacio, o sea que avanza, y otro módulo que rota en sí mismo, y con esa combinación de dos módulos uno puede llegar a esta configuración o a cualquier otra, da lo mismo, depende cómo uno lo haga. Se ve poco, pero la de arriba es la planta, la de abajo es la elevación. Si ustedes ven, esto está acá, tenía que ver un poco con pasar desapercibido con la naturaleza y ser una cosa. Esto está en el norte, en el puente del Soldado, sería, puente Juan Soldado. Esta es la imagen del paisaje, etcétera, etcétera. Y tenía esta cosa de lámpara, de auto y de esta cosa que se prende en la noche y se autoprende y tiene que ver con los reflejos, el paisaje, etcétera, etcétera. Todo era en acero inoxidable. Lo bueno es que yo no gané, pero lo ganó mi mujer, Marcela. Así que este fue el proyecto así que quedó en casa el problema. Así que no estuvo tan mal así. Este fue otro proyecto que también perdimos, un proyecto en Basel para la Fundación Bayeler, que es la fundación privada más importante que hay de arte moderno, contemporáneo en Basel. Y donde hay un edificio existente de Renzo Piano y pedían construir un pabellón relativamente cercano a este. Esto era como la imagen de partida, que es un cuadro de Picasso que se llama Los instrumentos sobre la mesa. Y bueno, obviamente era concurso, estaba Markley, estaba Cristian Querés, estaba Ishigami, Su Fujimoto, Sana, Nishizawa, Sejima, estaba Soto de Moura, no sé si se me olvida un americano, y estaba Sumter. Obviamente ganó Sumter, es como una cosa más o menos. Pero el proyecto fue la primera vez que hacíamos algo a principios del año o a finales del año pasado para Europa, y era la primera vez que me tocaba construir pensando en Europa. Y es lo único que quiero rescatar que ustedes vean de este proyecto. Pero lo lindo de construir en Europa es que es lo contrario de lo que pasa en Perú, por ejemplo. Lo bonito de construir en Europa es que los europeos construyen un edificio que está dentro de otro edificio. Hay un edificio que está aislado absolutamente del edificio que lo envuelve. Y uno perfectamente podría decir que me di cuenta al final del concurso, me podría haber dado cuenta antes, que estas dos cosas podrían estar absolutamente desvinculadas sin necesidad de tener relación entre ellas. Y eso es una manera que no lo he visto aún. Y es muy lindo como sensación, porque realmente construyen el doble de lo que se construye acá en Chile. Y si uno quiere hacer una casa de hormigón, la tiene que hacer dos veces. Hace una casa en el interior con muros de 15 y hace una casa exterior con muros de 15 a su vez, con aislación entre medio. Todo, absolutamente todo. Todo sube el doble, todo cuesta el doble, etcétera, etcétera. Este es el plano de planta. Y esto un poco era el proyecto que era... En realidad lo mejor era esto, era como este hall con este ondulado que lo construí ahora en Chile, que funcionaba muy bien así. Y esta era la sala, que era como la antisala blanca, etcétera, etcétera, sino que era
primero, nunca me ha gustado tener estos espacios neutros, sino que creo que los artistas siempre tienen que conversar de alguna manera con ese lugar. Y decía que es lo contrario con Perú, porque esta casa se empieza a construir el próximo año, a finales de la temporada de verano, y el dueño tiene una colección de estos, que es parte de la cerámica Chancay, que son las cerámicas peruanas que son de este tamaño, preciosas, una cosa insólita. Estos bichos aparecen como que lo hubieran inflado por dentro. Hay una cosa como de aire retenido que es maravilloso, siempre en estos colores. Y estos son antecedentes para la casa. Primero, lo que ustedes ven a mano derecha es un prostíbulo, que también precolombino, y abajo una típica casa. ¿Qué es lo que hacían los peruanos? Protegerse principalmente del sol. Y eso es todo. La temperatura en ese 100 kilómetros más abajo de Lima es una temperatura casi constante de 20 grados y en el verano se eleva a más, pero eso es lo mínimo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace si uno mira la arquitectura actual peruana tiende a, como la chilena también, a articular las cosas, a sobredimensionar. ¿Por qué? Porque por esta arquitectura europea que tiende a poner dos edificios uno dentro de otro, sí necesita la articulación y necesita las articulaciones para evitar los puentes térmicos, una cosa muy, muy técnica, pero sí las necesita. Acá en Perú no se necesita y en Chile la estamos necesitando por culpa de la normativa y no por otra cosa. Eso es lo que evita que el Teatro Regional del Biobío lo haya implementado. El Teatro Regional del Biobío casi no se podría hacer en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que hace la arquitectura? ¿Qué es lo que hacía la arquitectura peruana ahora? ¿Qué es lo que por normativa no se necesita? No se necesita impermeabilizaciones y no se necesita aislaciones. Que no se necesita impermeabilizaciones en ese paralelo es impresionante. Y que no se necesite impermeabilización es el paraíso de los arquitectos. Es una cosa, pero es como volver a la ruina. Y además no se necesita marcos para las ventanas porque los vidrios pueden quedar despegados. O sea, hay una cosa que uno dice, ¿cómo se puede hacer arquitectura acá? ¿Cómo puedo volver? Y tienen otra cosa que es muy linda, que son estos pequeños villorrios que aparecen con una escala monumental, pero que son más bien pequeños. Esto fue una bandeja y en realidad cuando me llevaron, estas son las playas en medio del desierto, en medio de un condominio, y es divertido porque esto pasa en toda la costa del Perú y de Chile, etcétera, etcétera. El dueño partió haciendo una casa de 1.200 metros cuadrados, a pesar del que él necesitaba 400. Pero el arquitecto le dijo, no, hagamos los hoyos y después la achicamos. Bueno, los hoyos todavía están ahí. O sea, todavía, y a pesar de todo, los hoyos siguen ahí. Y eso es un daño para el paisaje, un daño en términos solo visuales, ni siquiera lo estoy poniendo en el término ético de algún... Bueno, pasaron 5 arquitectos por acá, y yo espero ser el último porque todavía no parte, pero espero ser el último. Y lo único que le dije al dueño es tapemos los hoyos, o sea, tratemos de tapar estos hoyos que son... Entonces lo único, y esta es la vista desde los hoyos. Hicimos esto, que es tapar los dos hoyos, hacer estos dos paralelepípedos, que esta casa tiene 250 metros cuadrados, y son dos patios que son unos patios terraza, que miran el paisaje solamente muy seccionado, porque está esta sensación de enclaustrarse y de que ustedes lo veían en la imagen anterior, de cerrarse frente al paisaje, pero abrirse al mismo momento, pero en una escala monumental. Bueno, está el primer piso, el segundo piso, y esos son los paralelepípedos. Hay un patio que tiene que ver que él es pintor, y hay otro patio que tiene que ver con living, comedor, etc., y un volumen abajo que es de dormitorio. Los dos están techados con membrana. Y esta es la sección, que es igual a la sección que ustedes ven en las cerámicas que encontramos, que veíamos allá. No hay impermeabilización, el techo es de yeso mezclado con cemento, con una capita de 5 centímetros y de bambú. Y esta es la vista desde la casa, en hormigón negro pigmentado, en bruto. No hay vidrios porque los vidrios se corren todos y se dejan hasta el lado izquierdo, como que son ventanas de vitrinas de tienda que son impermeables.
Bueno, esto era la ilustración para describir el bestiario, es lo que yo le hablaba del grifo, que era este animal medio águila, medio león, etc. Nosotros esto es lo que hacíamos hasta el 2015, 2016, esto lo hicimos en el 2016, que fue el último collage que hicimos, que en general inventábamos estos artefactos para que se transformaran, en realidad para jugar, y muchos de ellos se transformaron después en construcciones. No, a pesar nuestro, porque nosotros nunca la pensamos como construcciones, nunca fueron destinadas a ser construidas, pero siempre llegaba un cliente un poco raro que decía, mira, construyamos esto. Me pasó con la Serpentine y me pasó con otros proyectos. Y esto tiene que ver con el collage, como esta cosa que yo les explicaba al principio de cómo sacar cosas de muchos otros lados y ponerlas solamente en un solo elemento y crear con eso lo que se llama una imagen dialéctica, que es una imagen que puede hacer hablar a distintos elementos que vienen desde muchos mundos distintos y hacerlos hablar juntos. Esto era me voy a ir rápido, pero era la nave que tiene una fachada neoclásica, tiene un circo arriba y tiene una sala contemporánea en su interior. Todos, si es que uno le dijera un proyecto de cero con estos elementos, sería difícil poderlos describir o sería un ejercicio bastante complicado de realizar. Pero finalmente cuando se construye, todo el mundo dice, qué bueno, que está bien. Pero si es que uno lo empieza a analizar desde un principio, esto empieza a ser muy raro como construcción. ¿Por qué les muestro esto? Porque este mismo ejercicio de juntar piezas de otro lado y de ponerlas en medio de la ciudad o ponerlas en medio del paisaje es lo que estoy haciendo con una casa ahora en Conguillío, que es un proyecto que se debería terminar en mayo del próximo año antes que partan la lluvia. Pero es tomar esta casa de Shinohara, que tiene dos fotos, esta y la foto anterior, que es un prisma. Pero en realidad la planta, si ustedes la ven, la planta no es un prisma. ¿Qué hicimos? Es cortar la casa de Shinohara, japonés, el arquitecto quizás más importante japonés. Cortar la casa y tomar todos los elementos simbólicos y copiarla tal cual, 7 metros 20 por 100 metros 20, y recuperar las dos fotos que aparecen siempre en los libros y ponerlas dentro de un artefacto. Y un artefacto que es una terraza, para no hacer daño en el paisaje, una terraza de pino, y tomar la parte de arriba de otra casa que habíamos construido hace mucho tiempo, el 97, y esa nuevamente insertarla como un pedazo de este otro lugar. Esta es la casa final, una casa que es para los niños y esta otra casa para los adultos sobre una terraza. Eso es todo. Pero en esto hay nuevamente la idea del collage, la idea de tratar de no inventar y de tratar de ver las reacciones, de ver ¿qué significa realmente esto puesto en este lugar? Es un sentido de apropiación que en realidad lo usaban los situacionistas también en los años 60, en los años 60, perdón. Esta misma cosa lo hicimos en la Serpentine, que esto ya es bastante más lejano, pero esto es un proyecto que hicimos para el Fashion Week de París en octubre del año pasado. La mujer que es la dueña, no la curadora, la creadora de Celine, que es la marca de ropa, vive al lado de donde está instalado el pabellón de la Serpentine ahora, que es en Somerset, a 2 horas de Londres. Y va con sus niños todos los fines de semana y dijo, llamemos al arquitecto que hizo la Serpentine. Primera vez que me llega algo por la Serpentine, lo cual me parecía extremadamente raro, porque es un bicho bastante raro. Es como cuando venían por el mestizo, y el mestizo siempre fue un bicho raro, y la gente veía las rocas, y yo les decía, pero ¿vieron el resto? Porque el resto es raro, o sea, es un cielo bajo, hay unas vigas en bruto, etc. No, nos gustan las rocas. Es como el tema. Bueno, a Celine lo que hicimos es crear esto era un pabellón para 900 personas que tenía que meterse dentro de unas canchas de tenis, 3 canchas de tenis, y había que montarlo en 4 días. Volvimos a los patrones de corte. Me interesaba, ya que estábamos trabajando para la alta costura, me interesaba trabajar con burbujas, pero con burbujas que fueran infladas. Usamos al final una especie de seda que en realidad son estas telas de paracaídas, que es una especie de seda muy linda y que le permite estar cosida y no pegada. Porque todos los PVC y los poliéster necesitan estar pegados, en cambio esta podía estar cosida. Y como no tenía cargas de viento ni cargas estructurales, podía estar indoor y siendo infladas dentro de este. Después me enteré que no pasaban los límites de seguridad, pero eso es otro rollo, que eso lo explico después.
Pero tenía que ver con cómo coser, cómo establecer texturas, cómo enseñar esta... Lo primero que hicimos, estuvimos 1 mes y medio tratando de llegar a la forma porque yo quería que la gente entrara y se olvidara del lugar que era horrendo, era realmente feo. Entonces que entrara esta burbuja y empezara a ver otro tipo de cosas. Y estuvimos 1 mes y medio trabajando en esto. Yo partí a Londres a hablar con los ingenieros, a París, perdón, a hablar con los ingenieros. Y 4 días antes la dueña me dice que, no la dueña, Phoebe, que me dice que le parecía que era demasiada arquitectura. Y yo le encontré bastante razón. El evento dura 12 minutos. Se gasta 1 millón de euros en el evento. Dura 12 minutos. Y nosotros habíamos pasado 1 mes y medio haciendo los patrones de corte de esto. Entonces había algo que no calzaba en esta cosa, había algo como que... Y le encontré un razón a pesar mío, porque no tenía ningún interés de hacer esta cosa, y menos en 4 días que tenía que ir a hablar con los ingenieros. Entonces hicimos muchos de estos modelos antes, y era un bicho como medio arpiano, muy lindo. Y hicimos los patrones de corte, que son los mismos patrones de corte que ustedes han visto en Burda, cómo se armaba. Y cuando nos dijo eso, llegamos a la solución. Me metí a internet y puse inflable, y la primera imagen de inflable es esto. Entonces, la primera imagen de inflable, y estos son, no sé si ustedes han visto, le llaman los guateros en las viñas, para almacenar. Todos venden la pomada de las viñas con las cubas de acero, eso pasan algunas, cuando hay sobreproducción, entran los vinos en unos guateros de goma, que son estos guateros, que son unos bichos grandes, preciosos, muy lindos, que se mete el vino ahí por un rato y después se saca y se hace. Entonces, esta era la situación más fácil para hacer un inflable. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que es la misma estrategia que usamos en el teatro, que no necesita los ingenieros. ¿Por qué? Porque no hay patronaje, no hay forma entre medio, entonces si no es una superficie plana puesta una sobre la otra. Y esa superficie plana, lo que uno puede hacer es que, como tiene unos pilares entre medio, uno le aplica 2 puntos y se empieza a deformar. Y esa fue la maqueta con la cual me fui a Europa y la cual fue aceptada finalmente. Y después de todo el trabajo de no sé cuánto, de 1 mes, 1 semana, terminó en eso. Todo esto lo cuento divertido, pero es pura angustia. O sea, es como la Serpentine, es como... Y apareció esta figura. Lo lindo de esta figura que es una... norma, 900 metros cuadrados en un inflable en Europa significa que tú tienes que tener mínimo, o sea, 900 personas tienes que tener mínimo 900 metros cuadrados de superficie recta en el piso. Y por otro lado, tienes que estar en estándares de seguridad que, después se los voy a explicar, pero que esto no pasaba, porque no es posible poner un inflable dentro de un indoor, en París por lo menos. Entonces, esta fue la maqueta. Y esta fue la maqueta que hicieron en Bélgica. Es divertido, es súper exagerado, como que uno hubiera hecho esa maqueta chica y ya bastaba, no había para qué. Y este es el resultado. Ustedes, todas esas tramas que ven hacia arriba, esas tomas, son seguridad. Es por si este bicho se desinfla, quedan pendientes esta trama, y esa trama de puntos colgando tenía que establecer que había una zona de 900 metros cuadrados sin posible... Y esto es el bicho inflado. Es muy lindo. Y toda la forma que yo me había entretenido 1 mes y medio en buscar para que no se vieran los pilares, finalmente quedaba asumida por los pilares mismos, y era una especie de tripa inflada entre medio de estas cosas, y se acercaba más a una instalación que no hubo ingeniería, y solamente tuvieron que firmar para pasar la norma en definitiva, pero no hubo ingeniería de cálculo. Y si el show duraba 12 minutos, se demoraron 12 horas en armar todo lo cual me parecía súper exacto. ¿Sí? Y estos fueron en septiembre de este año, no, el 1 de octubre se inauguró. Más que el resultado final, esto es bien sensual, así como, más que el resultado final, lo que interesaba era como
como el problema en la cabeza, de qué es lo que significa una construcción frágil, lo que les decía al principio. ¿Qué significa articular o sobrearticular? En realidad, cómo uno se puede saltar los medios técnicos, más que, o la tecnología, mejor dicho, más que tratar de usufructuar de ella, porque ahora sí uno tiene la posibilidad de hacerlo, sí tiene la posibilidad de tener el ingeniero en Londres que lo calcule, etcétera, etcétera. Bueno, la tecnología de los inflables viene del año 50 y tanto en adelante, no tiene ninguna novedad, y el año 68, 69 Utopía hizo una muestra en París que se llamó Inflable, que sacaron un catálogo rosado. En ese catálogo uno puede encontrar todas las soluciones que hay hasta el día de hoy. No hay más soluciones que esas, no existe otra. Entonces es cómo reinterpretar estas cosas o cómo usarlas en un momento específico por razones específicas lo que la hace en cierta medida valer. Y es muy alucinante eso, que finalmente no haya que ir más allá, sino que tratar de usar y tratar de usarlo de la mejor manera posible. Este creo que es el último, o no, falta un proyecto más. Esto lo voy a pasar rápido, pero tiene que ver nuevamente con cómo tomar la naturaleza. Esto es un hotel que estoy partiendo en España, aquí esa es la casa de Peso y Sofía, es entre Zaragoza y Barcelona que existe este lugar. Son como 100 y tantas hectáreas muy lindas, con unos pinares bastante alucinantes, donde hay unos pueblos al fondo, donde hay olivos, etc. Y se me pidió hacer un hotel. Y nuevamente está este problema con la naturaleza, cómo uno se aproxima a la naturaleza, que no es un problema de cómo, no es solamente cómo hacer el menor daño posible, sino cómo instalarse uno a uno en eso. Un hotel en Europa significa algo urbano aún, significa un cierto urbanismo, no significa algo que no son unas cabañas dispersas en cualquier parte. Entonces, lo que creamos al final, lo que yo les dije es que deberíamos crear una especie de campamento, pero un campamento donde los límites de ese campamento no estuvieran cerrados a la ¿cómo se llama? A la naturaleza, sino que estuvieran abiertos a la naturaleza, pero sí que uno los reconociera, que uno reconociera esos límites, sí que uno se sintiera dentro de algo urbanizado. Y la solución fue bastante sencilla, en definitiva. Fueron una serie de cilindros puestos sobre una plataforma y nada más. Esta es la explicación del proyecto. Esto es como uno habla normalmente con un cliente. Y estas son las maquetas de presentación del proyecto. Es una plataforma que tiene 30 centímetros de altura y que va sobre el terreno a unos 50 centímetros sobre el terreno. Y va en general, toma un solo nivel y en algún momento se transforma en distintos tipos de cosas. Estos hoyos vienen rellenos con cilindros de hormigón, cilindros de vidrio y cilindros de aire. Dependiendo qué va a ir rodeando cada una de estas cosas, qué va a ir muchas veces rodean árboles, otras veces rodean fuego, otras veces hay estanques de agua asociados a ellas y muchas otras veces también dormitorios. La idea nació, estas son una especie de, aquí Marcela sacaba de su escultura unos tarugos.
Son los tarugos para meter en la escultura y para sellar escultura. Y los vi, bueno, dije, bueno, este es el proyecto y está acá el proyecto. Así como, y se empalmaron de una manera, lo empalmó... Casi mis direcciones son como curatoría lejanas, porque yo lo empalmé con masking tape y al final terminó empalmándolo Alejandro Rivero. Y esta es la imagen, que son estas velas metidas en este paisaje. Estos son los dormitorios, que tienen que ver nuevamente con un proyecto que yo hice con Gonzalo Puga hace 20 años atrás, que se llama R3, que es un proyecto que se lo tratamos de vender a la CONAF como un proyecto de ocupación territorial, una especie de carpa que se podía poner en cualquier parte del territorio nacional. Y eso es una de las plantas posibles, y este es el proyecto. El proyecto tiene un cine al aire libre, tiene otro cine debajo de esto, tiene ahí un estanque y hay unos cilindros de hormigón pigmentado negro, que están rodeados por un cilindro de curvo de vidrio. Lo único que hace el cilindro de curvo de vidrio es promover un alejamiento, una especie de distancia, que a pesar de que estos volúmenes están uno al lado del otro, producen esa sensación de distancia, de transparencia distante que promueve el vidrio. Y en la noche esta es la imagen que uno debería tener de este lugar. Y este es el último proyecto. Hace 2 meses, 3 meses quizás, Francesco Dalcó llamó a un grupo de arquitectos para hacer unas capillas en Venecia, lo cual es una estupidez, es como lo más raro que hay. En Venecia está lleno de iglesias por todos lados, pero tiene más allá un problema con la arquitectura y no con las capillas, etcétera, etcétera. Todo esto a través del Vaticano, es una cosa como muy rara, pero muy divertida, porque yo soy ateo, así que la relación con la iglesia es la relación con un cliente. Entonces, el tema bonito de las capillas es que las capillas, como la animita, tratan de perder su escala. Siempre tratan de ser más monumentales de lo que son realmente. Si uno ve siempre tratan de hacer de un objeto más bien mudo, como esta, por ejemplo. Y siempre tratan de tener una relación con el usuario más o menos directa, como esta. Hay una sensación de que la escala se pierde. Y por otro lado, creo, viéndolo desde fuera también, que la iglesia ha desfondado un poco la sensación, ha desfondado su aparecer. Y el aparecer muchas veces se basa, no muchas veces, creo que el gran signo de la iglesia en estos momentos es la cruz. Sigue siendo el gran signo. Y un poco está basado, yo le puse la capilla de la crucifixión, que tiene que ver con una capilla de Leverens que se llama la capilla de la resurrección. Y esta es la capilla, que es un cilindro un poco cónico, de un cono en realidad, de trunco, de un hormigón de 10 centímetros de espesor con un tratamiento de unas burbujas de plástico interior. Y esta es la capilla, que está puesta a todo esto en un parque en Venecia que va a ser abierto al público, que eso es lo más entretenido de todo el proyecto, y por eso Francesco es absolutamente lúcido en ese sentido, de que este parque, a través de esto y a través de meter este programa con el Vaticano se ve en la obligación de abrir este parque al público. Y el parque que está detrás de la iglesia San Giorgio Maggiore, que es absolutamente precioso, que yo no lo conocía por lo demás, que a pesar de que había vivido allá. Bueno, esta es la iglesia, que es muy simple y tiene un palo. Ese palo, la manera de sostener ese palo es como se sostienen las astas de bandera en los campos venecianos. Y ese palo solamente emula la idea de la crucifixión. Y el interior de la capilla es un hormigón con unas burbujas, con típicas burbujas de aire de plástico, y tiene esta textura. El cielo es un cielo de cristal, con unas palmetas de cristal sin estructura de 3 metros por 6 metros y que dos palmetas gigantes de 30 milímetros de espesor, y debería parecer como un cielo desfondado, sin cielo, como si fuera realmente una nueva ruina dentro de este paisaje. El hormigón negro o marengo, que es un poco para desaparecer y hacer el menor daño posible. Esta es la textura interior de lo que va a ser eso, que debería abrirse en abril del próximo año. Muchas gracias.